Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Gracias a los más de 150,000 escuchas por crear esta comunidad en más de 30 países con el objetivo de hacer crecer su dinero. Mi nombre es Ricardo Chavero, director general de Network. Llevo más de 12 años invirtiendo en el mercado de valores y me apasiona la tecnología y las finanzas. Yo soy Brenda Gómez, asesora financiera. He ayudado a más de 1,500 familias a mejorar y sanar sus finanzas. Disfruto de aprender y compartir lo que sé sobre el dinero. Este podcast es patrocinado por Network, la fintech especializada en retiro e inversiones. Hemos asesorado a más de 22,000 personas y administramos más de $120 millones. Síganos en nuestras redes sociales como Network MX o búsquenos en Google como asesorfinanciero.com.mx. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de El dinero no viene con instrucciones. Nosotros somos Ricardo Chavero y Brenda Gómez. Y el día de hoy este episodio es de un tema que pues realmente no nos hubiera gustado hablar. Esta madrugada, hoy es 24 de febrero del 2022, entonces esta madrugada justamente empezamos con una orden de Vladimir Putin iniciando una operación militar en el territorio ucraniano con el propósito de desmilitarizar. Obviamente esto tuvo repercusión en los mercados y de pronto muchos clientes empezaron a sentirse inquietos, así que esa es la razón por la que queremos hacer este episodio, para saber dónde tenemos que ponerle atención y a qué no tenemos que ponerle estrés de más. Hola, Ricardo. Gracias, bienvenidos y bienvenidas. Es importante, qué bueno que cada vez se interesan más nuestros clientes y clientas en el mercado, pero también es importante como recordar, oye, lo estoy haciendo a largo plazo, cuál es mi horizonte de inversión. Típico ejemplo que se ocupa cuando hablamos de inversiones, tú me lo pasaste o alguien me lo pasó, pero estoy que seguro que fuiste tú, que me decía, oye, es como si ahorita plantaras algo y en la tarde ya quieres hacer tu cena con esas verduras, ¿no? Pues obviamente no hace nada de sentido. No nos vamos a meter al tema geopolítico. Seguramente pueden encontrar esa información en muchos otros lugares. Vamos a enfocarnos específicamente en el tema financiero. Antes que todo, los mercados, como ustedes saben, pues son el epítome del capitalismo, ¿no? Y es importante mencionar que a los mercados, bien o mal, lamentablemente cuando hay guerras, como que se comportan de cierta forma y tienen una lógica económica y financiera. Pero por ejemplo, el día de hoy estuvimos enviando unas imágenes a nuestros clientes que si ustedes nos lo solicitan, con mucho gusto se las hacemos llegar, de cómo le ha ido a los mercados en tiempos de guerra, ¿no? Y mostraban, oye, pues de 1926 al 2013, ¿no? Y pone ahí ya sea empresas de gran capitalización, de pequeña capitalización, bonos de largo plazo, ¿no? Notas de 5 años, crédito de largo plazo, dinero y por supuesto inflación. Y el periodo que mostramos en estas imágenes de 1926 al 2013 dice, oye, pues el rendimiento es un 10% y la relación riesgo-beneficio como de un 19%, que es lo normal en el mercado de valores. No me quiero meter a detalles, ¿no? Y dice, oye, ¿cómo le ha ido ese rendimiento y ese riesgo en tiempos de guerras? Insisto, no estamos haciendo un juicio de valor, pero usualmente cuando hay guerras el rendimiento ha sido más alto, usualmente un 11.4, y el riesgo que ha asumido o la volatilidad que se ha asumido el mercado es menor, de un 12.8. Entonces, insisto, oye, no es una causalidad, y si nos metemos a temas estadísticos, ¿quiere decir que en general cuando ha habido guerra le va mejor al mercado de valores? Estadísticamente hablando, históricamente hablando, sí. O sea, esa es, digamos, la respuesta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ponemos el caso de la Segunda Guerra Mundial. El retorno promedio del mercado de valores fue del 16.9% y el riesgo fue del 13.8%. Es decir, era un riesgo pequeño. Ahora, si comparamos empresas de pequeña capitalización, que eso a lo mejor no lo hemos hablado en nuestro podcast, pero usualmente en inglés lo buscan como small caps, se refiere a empresas de pequeña capitalización que, si lo ponemos en contexto con México, siguen siendo empresas enormes, ¿no? Siguen siendo empresas enormes, nada más que bueno, por el tamaño de capitalización al que nos referimos, que es Estados Unidos, le llaman empresas de pequeña capitalización. Vamos a llamarle que son los pequeños empresarios. Ahí vemos, por ejemplo, que en el caso de la Segunda Guerra Mundial, el rendimiento promedio fue del 32%, ¿no? Oye, es que obviamente
pues había mucha oportunidad de crecimiento y el riesgo del 21%. Cabe mencionar que regresando a la estadística de 1926 al 2013, el riesgo promedio para este sector de empresas que se les llama de pequeña capitalización, que cotizan en el mercado, no estamos hablando del changarro de la esquina, ¿no? Era de un 27. Quiere decir que en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, les fue mucho mejor, crecieron mucho más y el riesgo que asumieron fue mucho menor. Eso, digamos, fue para el caso de la Segunda Guerra Mundial. También ahí vienen los datos de la Guerra de Corea, Vietnam, y la Guerra del Golfo, ¿no? Vemos que en el único caso que le fue por debajo fue en la Guerra de Vietnam. Como la mayoría sabrá, pues Estados Unidos ahí perdió considerablemente recursos, ¿no? Bueno, pero de baja capitalización en la Guerra del Golfo, o sea, cerró un menos 1.2%, bueno, el rendimiento promedio. Correcto, empresas de pequeña capitalización también fue negativo. Pero vamos a entender un poquito más adelante qué tiene que ver estos dos conceptos que estamos hablando de, oye, la Guerra del Golfo, la Guerra de Vietnam. Si no saben la historia, no se apuren, les voy a platicar rápidamente el chisme, ¿no? Y otra que mandamos de eventos geopolíticos y usualmente cómo reaccionan los mercados, es que usualmente en un día, pues como que sobre reaccionan los mercados, ¿no? O sea, justamente en la madrugada, no sé cuándo nos estén escuchando, pero en la madrugada del 24 o muy tarde el 23, su servidor estaba checando los futuros y veía que ahí ya andaban como -2, -2.5. Decía, bueno, el día de mañana va a abrir a la baja y muy seguramente vamos a ir para arriba, ¿no? Entonces acuérdense que los mercados siempre sobre reaccionan. Y ahí tenemos, digamos, una serie de eventos que pusimos, la crisis de Suez, la crisis de los misiles cubanos, cuando asesinaron al presidente Kennedy, eventos terroristas, ¿no?, en el 2001, etc. Y vemos oye, en un día, ¿cuánto se cayó el mercado? Vemos que la media es de menos 1.2%. Eventos muy fuertes como los ataques terroristas llegaron a ser menos 4.9%. Cuando Norcorea invade Surcorea en 1950, pues también menos 5.4, ¿no? En el ataque de Pearl Harbor, ¿no? Pues menos 3.8, ¿no? Y el total, digamos, como caída, pues vemos que en promedio llega a ser de menos 5, ¿no? Ahora la pregunta sería, oye, ¿cuántos días llegó, digamos, como ese máximo que se cayó? En promedio 22 días, ¿no? Eso es lo que nos marca. Oye, pues en promedio 22 días hasta que como que se siguió cayendo, ¿no? Y lo interesante es cuántos días en promedio se recuperó, que fueron 47 días. Entonces ahí viene lo interesante, ¿no? Que cuando ha habido este tipo de eventos, el mercado sobrereacciona y usualmente se recupera también de una forma rápida, ¿no? Ahora sí vamos a tratar de complicar un poquito. Yo sé que el dinero no viene con instrucciones, pero pónganse sus cachuchas y traten de ponernos un poquito de atención. Voy a tratar de ser lo menos técnico posible, pero sí hay algunos datos que tenemos que entender, ¿no? El MOEX, que acuérdense que es el índice, pero de Rusia, así como tenemos el IPC en México, el Bovespa en Brasil, el Standard Poor's 500 en Estados Unidos. Bueno, el MOEX, ¿no?, que en los últimos años pues había tenido ahí un crecimiento constante, no es que le haya ido increíble, pero imagínense, de su punto máximo, que fue por ahí de mayo del 2021, que es cuando llegó, digamos, como a su tope, al día de hoy lleva menos 49%. Es importante mencionar que esta caída, pues sí, se había estado cayendo constantemente, pero pues obviamente se imaginarán que de ayer para hoy pues tuvo una caída bien importante el mercado de valores en Rusia. Vamos a analizar algunos puntos y algunos datos que quiero que se queden en contexto para tratar de entender el tamaño de estas economías. Por un lado, el tamaño de la economía rusa, que sí es muy grande, sí es muy importante, es alrededor de 1.5 trillions en inglés, ¿no? Serían billones, ¿no? Millones de millones en español de dólares, ¿no? Es decir, es una economía considerablemente grande. Ojo, oye, pero si la comparamos para que se queden con ese número, por ejemplo, con Estados Unidos, que es una economía de casi 23 trillones de dólares, ¿no? O más de 20 trillones de dólares, como que dices, ok, espérate,
Entonces la economía de Estados Unidos es como 15 veces más grande. Sí, es decir, ya si lo pones en contexto, pues dices, no, oye, pues Rusia es algo bien chiquito, ¿no? Si lo pones en comparación con China, pues también la verdad es que es una economía bien pequeña. Quédense con este dato, ¿no? La economía de Texas, por ejemplo, es mucho más grande que la de Rusia. Solamente hablando de Texas, ¿no? A mí me impactó que era como la economía de Brasil. Entonces, o sea, sí, es una economía grande, pero no es de las economías más grandes. O sea, no del impacto, no del nivel de Estados Unidos, China, justamente. Correcto, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esto, no? Cuando de pronto decimos, oh, Ricardo, es que ya empieza la tercera guerra mundial, tranquilos, ¿no? O sea, acuérdense que punto número uno, Rusia sí tiene tiene mucho armamento, sí tiene armas nucleares, ¿no? Nada más que Rusia ahorita le toca un periodo monumentalmente distinto, así de pronto van a sus libros y buscan la Guerra Fría y demás, porque ahorita estamos en una etapa de globalización, ¿no? Entonces, todas las economías dependen de todas, bueno, ahí con algunas excepciones que pues ya saben que les va muy mal, pero en general todas las economías dependen de todas las economías, ¿no? Y el hecho de que una economía de este tamaño, que es comparativamente contra China y Estados Unidos muy pequeña, ¿cuál es el gran riesgo, no? Lamentablemente para todos nuestros conocidos, conocidas, amistades que tenemos en Rusia, le va a ir muy mal lamentablemente a Rusia, ¿no? Y ahorita ya está teniendo una circunstancia muy fuerte. El día de hoy el presidente de los Estados Unidos anunciaba que cortaba el sistema SWIFT. ¿Qué es eso? Si alguna vez han hecho una transferencia al extranjero, usualmente les piden un código SWIFT, que es un método, es una tecnología de transferencia para capitales entre bancos de un país a otro. ¿Qué quiere decir? Y traten de entender esto, ¿no? Que de pronto les corten la llave a que puedan hacer transacciones a Rusia, que sigue siendo una economía muy grande, está en las 15 economías más grandes del mundo, con el resto del mundo, ¿no? Siendo que, oye, pues una parte considerable de su economía depende del extranjero. Híjole, sí es un tema. Si es un tema porque entonces si no pueden transaccionar con el mundo, oye, si tenemos que pagar este equipo de software, tenemos que pagar salarios, etcétera, obviamente la afectación para las empresas, para los ciudadanos, termina siendo brutal para la economía, ¿no? Insisto, imagínense en contexto que el día de hoy les dijera el Standard Poor's se cayó un 50%, hoy pues todos diríamos, ¿dónde está el meteorito, no? ¿A qué hora llega? Imagínense, eso es lo que está sucediendo ahorita en el mercado de valores en Rusia, que traen un menos 50%, ¿no? Del máximo. Obviamente es una situación bien complicada también para Rusia. Para Ucrania, ni hablar, ¿no? Insisto, no nos queremos meter en ese tema. Obviamente es una tragedia humana y mucho más, pero nada más viendo desde el punto de vista económico, oye, para Rusia es como darse un balazo en el pie. Sí, les está afectando considerablemente. El rublo está a niveles del 98, imagínense. Rusia como que tomó o aprovechó de su poder de negociación al ser como, al suministrar, por ejemplo, el 11% del petróleo a nivel mundial, ¿no? Entonces, como que esta parte de ser un proveedor de energéticos es como su punto de negociación, pero económicamente, como bien dice Ricardo, o sea, está escupiendo para arriba porque, o sea, las sanciones económicas para Rusia y lo que ya está pasando así en este día, todo lo que pasó con el rublo, con la bolsa, bueno, con el MOEX ha sido impresionante. O sea que económicamente como que no tienen mucha holgura de hacia dónde, o sea, como de salvarla bien, ¿no? De salir sin raspones económicos. Para que se den una idea, ahí con unos datos de cuáles fueron insisto, estamos hablando de a 24 de febrero del 2022 y le diste en el clavo, Bren. Vemos que uno de lo que se movió más, obviamente fue la bolsa de valores de Rusia, por ahí obviamente Reino Unido, la India, Turquía, Alemania, Italia, ¿no? En términos de monedas, pues obviamente el rublo, pero también por ahí el peso argentino, bonos, obviamente, pero vemos que hay algo en particular que en algún momento lo llegamos a hablar, que son los commodities, que acuérdense que nos referimos a gas natural, trigo, plata, etcétera, ¿no? Son, digamos, como cosas que podemos ver, tocar.
y vemos que en efecto el gas es el que se disparó como nunca antes, ¿no? En el gas en Reino Unido hasta un 50%. ¿Por qué es importante entender esto? Como ustedes saben, ¿no? Específicamente Alemania y muchos países europeos dependen energéticamente de Rusia, ¿va? Entonces, como dependen energéticamente de Rusia, gran parte de su energía depende de ellos. Obviamente, oferta y demanda, acuérdense, ¿no? Entonces, el precio de los energéticos se está disparando de una forma considerable. Como comercial, acuérdense que para todos nuestros clientes, con la metodología que tenemos de un portafolio todoterreno, all weather de Ray Dalio, ya lo tienen en sus portafolios. Nada más ahí ténganlo como una notita, ¿no? Entonces, justamente se están disparando, ¿no? Y es un tema que por ahí tenemos también el trigo. Ucrania es uno de los grandes productores de trigo de la zona europea, ¿no? Cerca del 33%, por ejemplo, de Egipto depende de Ucrania, ¿no? Entonces, obviamente también el precio del trigo se está disparando considerablemente, y es importante entender que principalmente cuando hablamos de conflictos armados, regresando a lo que hace ratito comentábamos de, oye, ¿por qué la guerra del Golfo? Oye, ¿por qué el tema de Vietnam? Bueno, ¿qué creen? Que en términos de instrumentos financieros, los que principalmente ven una repercusión global, además de las particulares, que oye, pues obviamente la bolsa de valores de Rusia, oye, Ricardo, ¿qué le pasó a la bolsa de valores de Ucrania? No tiene, la verdad es que su economía es, no sé si la conozcan, pero pues es muy, muy pequeña y honestamente no le ha ido muy bien. Pero bueno, además de esas particularidades, usualmente cuando hay tema de guerras, conflictos bélicos, ¿qué creen? Lo que más se mueve es obviamente los energéticos, ¿no? Vamos a conglomerarlo así, ¿no? Petróleo, gas, oye, el oro de pronto se mueve ahí, sí, de pronto se llega a mover, pero específicamente es un tema de energéticos, ¿no? Porque se consumen obviamente más, pero específicamente en el caso de Rusia, no es tanto porque, oye, pues es que vamos a consumir un chorro de petróleo y gas, no, es porque tiene mucho gas, petróleo, y es uno de los grandes proveedores para Europa, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver que empieza a ser un poquito de sentido, ¿no? El tema de, oye, ¿por qué específicamente? ¿Cuáles serían algunos de los escenarios que podríamos estar viendo en este caso, ¿no? Oye, pues por un lado, ya hay sanciones, ¿no? Ya les dijimos el tema del SWIFT, ¿no? Entonces, oye, pues efectivo, ya se quedaron prácticamente incomunicadas las empresas. Obviamente los mercados, híjole, pues les va a seguir yendo muy, muy mal. Pero ¿cuál es el tema, no? Principalmente, primer escenario, oye, que tanto petróleo como gas siga fluyendo, aún así los precios de los energéticos van a subir, ¿no? ¿Quién va a ser el primer afectado? Europa, obviamente. Toda la zona euro que dependen considerablemente de Rusia, pues se van a ver afectados. ¿Por qué es importante que entendamos? Si los energéticos son más caros, oye, si el gas, si el petróleo está más caro, quiere decir que las industrias les va a salir más caro hacer negocio. ¿Qué quiere decir? Que si sale más caro, se va a hacer menos negocio, las personas pueden comprar menos cosas. ¿En qué se transforma? Pues que va a haber menos crecimiento económico, ¿va? En pocas palabras. Eso es, digamos, lo que puede pasar. Que como nota histórica, por eso en la guerra del Golfo, porque había un tema con la OPEC, con precios de petróleo, etcétera, por eso es que ahí no le fue bien al mercado de valores, principalmente por el tema de energéticos, ¿va? Oye, ¿cuál sería el impacto para los Estados Unidos? Nuevamente, los energéticos van a estar más caros, específicamente Estados Unidos ya tiene un tema de inflación. Si le sumas energéticos, oye, pues quiere decir que la situación financiera se va a ver un poco más apretada. Con esta cuestión de esta recuperación de la pandemia, bueno, del 2021, pues justamente la inflación tiene que ver con eso, con el tema de los energéticos que empieza a subir, suben las cadenas de suministro, o sea, como que todo se empieza a encarecer en cadena y, o sea, sumamos ahora este factor. Esto va a ser muy relevante si estuviéramos haciendo especulaciones en inversiones de hoy para mañana. Es importantísimo. Cabe mencionar que para todos los que somos inversionistas de largo plazo, esta puede ser una oportunidad. Oye, Ricardo, ¿es una super oportunidad? Pues tampoco, ¿no? Porque realmente está a precios del 2021. Oye, si nunca he invertido, no, pues
para ti sí es una súper oportunidad, pero si ya llevas un rato invirtiendo, pues está a precios como de abril del 2021, no está mal, digamos, obviamente invierte, pero tampoco es que digamos, oye Ricardo, ¿qué va a pasar? Los mercados se van a caer y demás. O sea, realmente, ¿quién es el que le va a ir muy mal en términos económicos? A Rusia. Entonces, oye, mi portafolio lo tengo 100% en el mercado de valores en Rusia. Bueno, pues ahí sí a lo mejor empieza a encomendarte a algún santo. Pero si no es así y tienes diversificación en tu portafolio, pues la realidad es que no tendríamos por qué estar volteando a ver y decir, ay, ¿qué voy a hacer? Retiro todo, y por favor, y me lo traigo en pesos. No, por favor, o sea, con mayor razón, ¿no? Déjenlo en el instrumento que lo tengan. Si acaso, ¿qué podría hacer? Y acercarme a mi asesora, decir, oye, a lo mejor tengo un capital adicional y empezar a dosificar. Oye, ¿sabes qué? Quiero agregar unos 50,000 pesos, 60,000 pesos, 3,000, 5,000 dólares. A lo mejor ahorita meto 1,000, nos esperamos un mes, meto otros 1,000 y entonces como que voy comprando esos descuentos en el mercado, ¿no? Pero recuerden un poquito los datos que les dábamos. Hoy en promedio se llegó al punto más bajo en eventos bélicos, como en 22 días, y en promedio en 47 días ya estaban arriba. Hoy, el 24 de febrero del 2022, los mercados cerraron como 1.5 arriba. Entonces, hoy, por ejemplo, pues ya como que andaba ahí. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es que se apriete económicamente a Rusia y obviamente hoy ya no tengo de otra y sea como, bueno, estaba jugando, ¿no? No era tan serio, ya pues era broma, ¿no? Pues ya todos somos cuates, ¿no? Entonces, más bien, porque es importante, ¿no? Decir, es que Estados Unidos ahora se va a ir a la guerra con Rusia. No es cierto, ¿no? Lo que están declarando, y seamos honestos, con el poder económico que tiene Estados Unidos, la realidad es que no necesita poner soldados. Esa es la realidad, ¿no? Con el poder económico que tiene, o sea, ya con lo que hizo de cerrarles la llave a tener acceso al sistema de intercambio monetario global, y si además la mayoría de los países ya no le van a prestar dinero a Rusia, ¿qué creen? Pues que lamentablemente a quien le va a ir en términos económicos muy mal va a ser Rusia. No va a tener de otra, ¿no? Entonces, ojo, sí es un tema, sí, claro, porque termina afectando en términos de los energéticos, se vuelven más caros los energéticos y ahí se vuelve un tema de que, oye, va a haber crecimiento más lento, ¿no? Va a haber crecimiento en la economía más lento, pero eso es realmente lo que podría suceder. Insisto, es una muy buena oportunidad si nunca has invertido, pues ahorita es el Buen Fin, empieza a invertir. Ahorita puede ser un muy buen momento para invertir en el mercado de valores, pero no es momento de entrar en pánico, no es momento de correr, no es momento de liquidar todo nuestro portafolio, porque no haría sentido, ¿no? O sea, la realidad es que ahí están los números, algo de lo que les compartimos. ¿Qué es lo que debes de hacer? Acércate a tu asesora financiera, para que puedan discutir. Oye, recordar, acuérdense cuando tenemos una inversión, a ver, ¿a cuánto tiempo lo había puesto en mi horizonte? ¿No? 5, 7 años, perfecto. ¿Sigo teniendo esa meta? Sí. Entonces no tendrías que estar haciendo un cambio fundamental en tu portafolio, ¿no? A menos que estemos haciendo especulación de corto plazo, bueno, posiblemente sí hay que hacer algunas modificaciones. Si no, la realidad es que no es necesario que nos estemos volteando a ver nuestros portafolios y tengamos que hacer alguna modificación, ¿no? Simplemente recordar, oye, es largo plazo, ahorita es una oportunidad interesante de entrar al mercado, pero no es momento, digamos, de tener pánico, a menos de que tengas rublos o estés invirtiendo en el mercado de valores de Rusia. Bueno, pues ahí sí posiblemente se va a tardar mucho tiempo en recuperarse tu inversión, ¿no? Y ya hemos hablado anteriormente como de la psicología del inversionista, entonces no se trata como justo ahora de reaccionar porque hay miedo en el ambiente y porque todas las noticias que escuchamos, le contaba a Ricardo que esta mañana escuchaba que una persona decía como ahora no solo es como esta parte del conflicto bélico, sino nos enfrentamos a una guerra de información porque con este acceso a la información que tenemos hay que saber muy bien cómo
qué información creer, en dónde no caer, como no caer en el pánico general de corramos todos. Entonces, como es eso, así como conservar la calma, si tienen una estrategia de inversión, revisarlo con su asesor, con su asesora, como justamente para saber de, ok, me mantengo tranquilo, me mantengo tranquila, sé que las variaciones en el mercado de valores son naturales, entonces mi horizonte de inversión todavía le falta, así que no me alarmo, así como no corro, no grito, no empujo. Pues bueno, recuerden que si tienen esta duda o quieren empezar a invertir, quieren empezar un plan financiero que les pueda cambiar radicalmente sus vidas, pueden acercarse a nosotros, nos pueden buscar como Network MX, estamos en todas las redes, en Instagram, en TikTok, nos pueden buscar en Twitter, nos pueden buscar como asesorfinanciero.com.mx o recuerden, pueden buscar nuestro podcast El Dinero No Viene con Instrucciones. Muchas gracias y hasta la próxima.